Buenos días. Iniciamos con la clase correspondiente al día de hoy. Estamos en segunda clase del módulo número 3, donde se ha desarrollado, se ha propuesto el manejo de herramientas del libro de cálculo de Microsoft Excel. Entonces, en pantalla ustedes están observando la guía de aprendizaje que corresponde a esta segunda semana. Para hoy nos vamos a enfocar, o para esta semana el trabajo está enfocado en la aplicación de porcentajes. Repasamos suma, que ya la trabajamos la clase pasada, y ese ejercicio lo vamos a proponer desde este listado de productos que van a encontrar ustedes dentro de la guía. Entonces, aquí vamos a reforzar algunos conceptos o vamos a aplicar algunas herramientas que ya trabajamos en la clase anterior, como son los ajustes de texto, la aplicación de los bordes, y pues obviamente vamos a trabajar algunas herramientas nuevas. Tengamos en cuenta que estamos en el manejo básico de las herramientas. Este primer módulo de Excel, que corresponde al módulo 3 en el plan de trabajo que tenemos, corresponde al manejo de herramientas básicas. Entonces, aquí observamos la guía de aprendizaje, está compuesta de 10 puntos en total. Esta la van a encontrar ustedes una vez finalice la clase. Recordarles también que para el día de mañana no tenemos encuentro virtual, ni tampoco hay encuentros presenciales en el caso de aquellos estudiantes que se acercan al instituto a desarrollar alguno de los programas en los que está matriculado formalmente. Entonces, recordarles eso, que mañana no hay actividad laboral. Esta clase de hoy la van a compartir o la van a visualizar los compañeros que trabajan virtual tanto el viernes como el sábado. Hoy mismo les subo la guía de aprendizaje y el material de apoyo, que es el video que se está grabando con el desarrollo de lo que es la clase. Entonces, el primer punto de la guía es abrir un libro de cálculo o una hoja de Excel. Entonces, vamos a realizar ese proceso. Vamos a abrir una hojita nueva. Un libro en blanco. Entonces, en este libro en blanco nosotros vamos a ingresar información que está contenida en la guía. Es decir, el ejercicio de esta semana está propuesto con algunos productos. Esos productos tienen su precio. Hay necesidad de realizar un cálculo de IVA y una sumatoria total. Entonces voy a hacer un ejercicio parecido al que está en la guía, pues como para que ustedes lo tengan como punto de referencia. Bueno, entonces observemos que es importante que nosotros tengamos una figura clara de lo que es una celda. Entonces observen aquí, por ejemplo, dice nombre del producto, eso lo puedo visualizar a través de la barra de fórmulas, pero no se alcanza a visualizar aquí como tal en la celda todo el texto. Entonces recordemos que tenemos dos formas de hacer esa modificación. Ampliando el tamaño de la celda de esta manera, o la otra es, por favor, vamos a mantener los micrófonos apagados o silenciados mientras no haya necesidad de intervenir. Orman, por favor, nos colabora con el micrófono. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, hay dos formas de arreglar o de modificar, pues, como tal, estos textos. Una de ellas es ampliando la celda, que lo hacemos dirigiéndonos a la parte de las columnas, en el intermedio, para que el puntero tome esta forma, y de ahí ampliamos con clic izquierdo sostenido hacia la izquierda o hacia la derecha. Otra forma más sencilla de hacerlo es simplemente dándole clic a la celda y usando la herramienta de ajustar texto.
Cuando usamos ajustar texto, vemos que el texto se acomoda al espacio que tenga. Y de aquí corresponde pues hacer el proceso de alineaciones al centro o hacia la izquierda o hacia la derecha. En el caso de total a pagar, vemos que pasa lo mismo, se sale hacia la celda siguiente, entonces ajustamos texto y procedemos a hacer la respectiva alineación. El ejercicio de hoy lo vamos a enfocar en base a una serie de productos que tienen un costo unitario y hay que aplicárseles o calculárseles un IVA y finalmente un total a pagar. Entonces, el código puede ser cualquier número o puede ser alfanumérico, no importa la información, voy a tomarla con 5 productos. El nombre del producto, los ingresamos. Bueno, entonces ahí están los productos, voy a ponerles un precio cualquiera. Bueno, entonces aquí vamos a repasar algo acerca de las alineaciones. Vamos a llevar esta parte de los códigos, vamos a llevarla al centro. Lo que es la lista de los materiales o la lista de los productos la vamos a dejar así con alineación hacia la izquierda. Los costos los vamos a dejar alineados hacia la derecha, ya los tenemos así. Vamos a hacerle el rayado o la cuadrícula a la tabla. Entonces seleccionamos toda la sección que voy a bordear. En este caso es solamente donde encuentro información. Y ahí me dirijo a la sección de la fuente y busco el icono de los bordes. Abrimos y escojo la opción de todos los bordes para ponerle el rayado a la tabla. Aquí es importante pues, resaltar que cuando nosotros hacemos en Excel algún proceso de selección, siempre la primera celda que nosotros escojamos dentro de esa selección va a quedar en blanco. No quiere decir que no esté seleccionada, de hecho sí lo está porque observemos que tiene un borde o un recuadro como en color verde en todo su orillo, eso me indica que está incluida dentro de la selección. Por ejemplo, voy a seleccionar la columna de precio de costo, van a observar que donde dice precio de costo queda sin color, es decir, queda en blanco. Entonces esto es normal que suceda. Siempre la primera me va a quedar sin seleccionar, sin embargo, si entra dentro de la selección a través del recuadro verde que observamos que se torna hacia la parte de la orilla. Bueno, entonces teniendo ya los productos aquí, vamos a hacer el cálculo del IVA. Entonces, el IVA vamos a aplicarle el mismo porcentaje a todos los productos que tenemos para este ejercicio, teniendo en cuenta o haciendo la salvedad que todos los productos no pagan el mismo porcentaje de IVA y hay otros que inclusive ni siquiera pagan el IVA, pero para este ejercicio, como estamos trabajando la parte básica, vamos a decir que todos los productos van a pagar el 19% de IVA. Entonces, les voy a explicar dos formas de hacer ese cálculo de IVA. Aquí es necesario, pues la guía le especifica que el IVA va a ser calculado en base al 19%. Cuando yo trabajo con cálculo de porcentajes, me indica que siempre debo hacer una multiplicación. Es decir, cada vez que de pronto nos pidan que vamos a calcular un descuento del 30%, o vamos a crear un aumento del 5%, o vamos a aplicar, como en este caso, un IVA del 19%, siempre la operación que debemos usar es la multiplicación. Entonces, por favor, para que tengamos claro esto, cada vez que vayamos a multiplicar es necesario utilizar, cada vez que vayamos a calcular un porcentaje es necesario multiplicar. Entonces, lo podemos hacer de la siguiente forma. Lo primero que hacemos es agregar el signo igual para que el computador me interprete que es una operación matemática la que yo voy a ordenar en esta celda. Al precio de costo es a quien se le calcula el IVA. Entonces doy clic sobre la celda, me dice que está posicionado el primer dato en la C2, es decir, columna C, fila 2. Como es un cálculo de un porcentaje, lo que voy a trabajar lo debo hacer multiplicando. Pero en la parte de informática, si yo agrego este carácter que ustedes observan en pantalla, el equipo lo toma como una X.
Para nosotros, esa X como tal o ese carácter que ustedes observan en pantalla es un por. El equipo, la máquina lo interpreta como una X. Entonces, no puede utilizar este carácter para multiplicar. Entonces, ¿cómo expreso en informática la multiplicación? A través del asterisco. Entonces, ese asterisco me indica que voy a multiplicar. Entonces, aquí le estoy diciendo que voy a multiplicar el precio de costo por el 19% para hacer el cálculo del IVA. Al presionar la tecla Enter me da la respuesta. Entonces, ¿qué tengo en este momento aquí en pantalla? Estoy diciendo que el 19% de 800 pesos son 152 pesos. Hay otra forma también de hacerlo y es aún más recursiva. ¿Por qué? Porque si en algún momento el IVA cambia de porcentaje, pues no pierdo la fórmula. Esta fórmula, ¿para cuándo me sirve? Para cuando el IVA se aplique solo del 19%. Entonces podemos hacerlo de otra manera más recursiva. ¿Cómo sería? Utilizo una celda cualquiera, escribo la palabra IVA y al frente marco el porcentaje, 19%. Entonces, lo hago a través de referencia absoluta. Les voy a hacer ese cálculo aquí a un ladito. Voy a insertar una fila nueva para que observemos que nos debe dar la misma respuesta. Entonces, hago ese cálculo acá. Igual, el precio de costo. Recordemos que como es un porcentaje, debo multiplicar siempre por esta celda, que es la que tiene contenido, el porcentaje por el cual yo voy a multiplicar. Y presiono Enter. Automáticamente me da lo mismo. Pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma? Que si en algún momento el valor del IVA cambia del 19%, vamos a suponer que sube al 20%, entonces solamente yo no tengo que ponerme uno por uno a cambiar las fórmulas acá. Simplemente cambio aquí el valor en la celda y de manera automática él me corrige. Entonces, por ejemplo, digamos que el IVA subió al 25%. Enter. Y vemos que automáticamente se cambia el valor. Si aquí no se modificó nada, ¿por qué? Porque yo ya lo fijé o lo estandaricé a multiplicarlo por el 19%. En esta celda él no sabe que el valor del IVA cambió o fue modificado. Entonces, esas son las dos ventajas o las dos formas de calcular porcentajes, pero vemos que de una manera es mucho más recursiva o mucho más fácil de aplicar que en la otra. Entonces, ¿esta para cuándo me sirve? Solo para cuando el IVA es del 19%. En este caso, me sirve para cualquier porcentaje que yo agregue. Por ejemplo, si me dice, no, es que el IVA ya se va a cobrar solo el 12%, entonces él mismo me hace las actualizaciones necesarias. Si lo hago de esta forma, tendría que ponerme de manera manual nuevamente a modificar el porcentaje y solo me va a servir para cuando sea del 12%. Entonces, cuando estén desarrollando el ejercicio, ustedes lo aplican de cualquiera de estas dos formas. De igual manera, pues todos aprendemos de una forma distinta y hay ejercicios que se hacen más fácil desarrollarlos de una manera u otra. Pero importante que tengamos en cuenta, por favor, que cada vez que nos pidan el cálculo de un porcentaje, la operación que debemos aplicar es la multiplicación. Y la multiplicación la orientamos con el asterisco. Aquí ya no utilizamos la X como siempre lo conocíamos como carácter matemático. Aquí para multiplicar utilizamos el asterisco. Bueno, hay una forma fácil de realizar pues esos cálculos para todos los productos que yo tenga, que es a través de la forma de arrastrar. ¿Qué es arrastrar? Arrastrar es que yo hago la primera fórmula, bueno, calculo el primer dato, verifico que esté correcto, como en este caso, me ubico en la parte inferior de la celda, que es esta, en la parte derecha inferior, que es esta, vemos que el cursor o el puntero del mouse cambia de forma. Normalmente tiene esta forma, una cruz blanca con un grosor específico, y si me ubico acá, se vuelve una cruz en color negro y más delgada. Eso me indica que yo voy a arrastrar. Aquí voy a hacer un proceso de arrastre, ya ustedes verán que se va a generar un error, ya les explico por qué. Aquí voy a arrastrar. Perfecto. Vamos a mirar qué sucedió aquí. De igual forma, arrastro aquí para hacer los cálculos. Aquí no hay error. Entonces, les voy a indicar
¿En qué radica este error que está acá? Resulta que cuando yo utilizo, voy a aplicar el porcentaje que es 19% para hacer la respectiva corrección. Aquí arrastramos y calculamos para todos. Aquí el IVA va a ser del 19%, voy a hacer la modificación. Listo. De igual forma, si vuelvo y arrastro, me va a dar un error o me va a dar 0. Entonces, aquí efectivamente, pues estamos ante un error porque el 19% de 1.200 no es 0. Entonces, ¿en qué radica es que me genere ese error? Resulta que cuando yo trabajo con una celda fija, como en este caso, o sea, que todos estos costos tienen que ser multiplicados por esta misma celda, es decir, por B8, como me muestra la fórmula aquí arriba. Todos estos precios deben ser multiplicados por esta misma celda, pero cuando yo arrastro le estoy indicando al computador que tome una serie consecutiva, es decir, que si empiece a bajar y a recorrer todos los datos hasta hallar el cálculo. Entonces, ejemplo, me ubico acá, voy a la barra de fórmulas para que se me activen los datos que yo utilicé. En este caso son los correctos, utilicé el precio de costo y la celda donde estaba el porcentaje. Ahora miremos qué ocurre cuando me ubico aquí donde está el 0, donde me aparece error 0 para mirar qué celdas se activaron. Entonces damos clic acá. Entonces observemos que me tomó el precio de costo, sí, pero bajó una celda a una celda siguiente donde estaba el porcentaje estipulado. Si nos vamos a la siguiente celda, pasa lo mismo. Él va a seguir bajando. Aquí sigue bajando en este lado, igual sigue bajando en el precio de costo. Entonces, ante los precios de costo está bien la fórmula porque yo necesito que a medida que yo me vaya desplazando en el arrastre, él vaya bajando. Si me ubico acá, tiene que haberme tomado el 4.500 y ahí está bien, pero sigue bajando acá también. Entonces, ante esto, ¿qué veo? Que yo necesito que en la fórmula la columna C se vaya moviendo, como lo está haciendo la fórmula en el momento. Pero en la parte del porcentaje del IVA, necesito que esta celda se quede quieta o se quede fija. Es decir, que todos estos sean multiplicados por el 19% o por el porcentaje que esté acá. Entonces, vamos a corregir esa parte. ¿Cómo lo hacemos? La fórmula está bien. Lo único que debo agregar en medio de la B y el número 8 es el signo pesos. Cuando yo hago esto, que agrego el signo pesos, le estoy dando a entender a la máquina o al computador que necesito que esta celda, o sea, la celda B8, no se mueva de ahí. O sea, que se quede quieta o se quede estandarizada en B8. A la C no le pongo el signo pesos porque si no todos los cálculos los haría con este 800 y yo necesito que se vaya moviendo. Entonces, cuando yo necesito que una celda se quede fija, le pongo el signo pesos en medio de la letra y del número para darle a entender que se debe quedar quieta y así soluciono el error. Entonces presionamos Enter, nos da lo mismo, pero voy a hacer ahora el proceso de arrastre. Y se van a dar cuenta que los cálculos ya están correctos porque me dio lo mismo que con la otra fórmula que utilicé. Entonces, ahora si yo me ubico, por ejemplo, acá, me voy a dar cuenta que la C se fue corriendo efectivamente, pero la B se quedó quieta. ¿Por qué se quedó quieta o fija? Porque le pusimos el signo pesos. Y con todo sucede lo mismo. Aquí multiplicó, o sea, se corrió la C, pero la B quedó fija. Entonces, esto es importante, por favor, que lo tengamos en cuenta cuando nosotros hacemos un porcentaje, cuando hacemos un cálculo matemático. Que aquellas celdas que tengan que quedarse fijas, les debo anteponer, les debo agregar el signo pesos antepuesto al número de la fila o después de la letra de la columna. Ejemplo, si yo aquí cambiase el porcentaje de IVA, pues vamos a decir que ya no es del 19%, sino del 15%, un ejemplo. Solo modifico esta celda y de manera automática todos estos datos cambian, se actualizan. Entonces, esa es una forma recursiva de utilizar las herramientas de Excel. Esta fórmula también nos sirve, pero tendríamos que de estandarizar el IVA para todos los productos en el mismo porcentaje. Es decir, me va a servir solo y exclusivamente cuando el porcentaje del IVA sea del 19%. Mientras que de esta forma tengo posibilidad de hacer los cambios que quiera y de manera automática él revalida la información. Entonces,
voy a eliminar esta columna y me quedo con la fórmula recursiva. Nos quedamos con esta, a esta le agrego el título de IVA. Bueno, ahora ya tenemos calculado ese porcentaje. Vamos a agregarle el formato, vamos a recordar los formatos que los trabajamos la semana pasada. Entonces, este es formato número. Selecciono, voy a la opción de número, abrimos, le digo número con 0 decimales y acepto. Ya me quedan en formato número, esto lo evidencio acá. Si me ubico acá, siempre por defecto va a estar en formato general, hasta que yo no lo cambie. Si selecciono, volvemos, esto sería en formato texto, entonces uso la opción texto y acepto. Ya si reviso, me está mostrando que son formatos texto. Seleccionamos. Para aplicar en este caso, como es dinero, vamos a aplicar el formato moneda. Vamos por aquí, buscamos moneda, trabajémoslo a 0 decimales. Recordemos que el símbolo que necesitamos es el signo pesos, español Colombia, y aceptamos. Esta información, estos datos los vamos a dejar alineados hacia la derecha. Bueno, ahora me pide el ejercicio que calculemos o definamos el total a pagar por cada producto. Entonces aquí tenemos el precio de costo que ya me lo habían dado, el IVA que lo acabé de calcular, entonces miremos cuánto se debe pagar por una unidad de papel bond. Entonces, igual, tomo el precio de costo, el IVA es un incremento al costo del producto, entonces por ser incremento automáticamente determino o establezco que es una suma, lo sumo con esta celda que corresponde al IVA. Entonces, finalmente, el papel bond que se compró 800 pesos debe venderse a 952 pesos porque debemos incrementarlo del IVA. Aquí podemos hacer el proceso de arrastre, que es ubicándonos hacia la parte derecha inferior y con clic izquierdo sostenido nos desplazamos. Aquí no hay problema o inconveniente ninguno porque necesitamos que en ambos lados vaya moviéndose la columna, tanto la de precio de costo como la del IVA. Entonces no hay problema, por eso no agregamos el signo pesos que le pusimos a la columna del IVA anterior. Aquí hasta este momento pues ya hemos repasado algunas herramientas que vimos la clase pasada, como son alineaciones, como son asignaciones de formatos y lo que son las cuadrículas o los bordes de la tabla. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguna pregunta, para por favor pues ir esto avanzando, pero sin que ninguno pues tenga como tal dificultades en el proceso. No sé si alguien tenga dudas, preguntas, que las formule ahora, por favor. Bueno, creo que ninguno. De igual forma, si en el transcurso pues surgen dudas, me consultan, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a revisar qué otra cosa nos pide desarrollar la guía de esta semana. Aquí vemos algo nuevo, que es la inclusión de textos en este sentido. Entonces vamos a agregarle ahí un título a esa guía. Aquí es necesario, como no le dejé el espacio para ponerle ese texto que está ya en la guía, entonces se hace necesario insertar una columna para poder agregar ese texto. Entonces me ubico sobre el título del código, voy a darle clic derecho para que me salgan las opciones que observan en pantalla, luego voy por insertar toda una columna para que me dé el espacio a donde agregar el título. En este caso, pues esa columna se agrega con la cantidad de celdas, como ustedes lo observan ahí, como una columna normal. Entonces voy a proceder a escribir el título.
Bueno, entonces aquí le he agregado un título, lo llamé Papelería La Estrella. Ahora, necesito realizar aquí un proceso que se llama combinación. Combinación es decir, que todas estas celdas que observan acá, que abarcan la tabla, o sea, para nivelarnos con el resto de los datos, deben quedarme en una sola. Eso se llama combinar y centrar. Entonces, damos clic sobre la opción combinar y centrar, la que les estoy mostrando en pantalla. Cuando nosotros hacemos ese proceso de combinar y centrar, vemos que automáticamente la celda que estaba dividida en 6 filas, me quedó en una sola. Como ustedes la observan ahí, esto se llama combinación. Les recordemos, se selecciona todo y vamos a combinar y centrar. Si de pronto me he equivocado, no necesitaba combinar, selecciono la combinación y voy inactivo la herramienta para que vuelva y me deje la tabla como estaba. Pues en este caso sí la necesito combinada, por eso activo la opción y ahora me corresponde darle la orientación a ese texto. La orientación al texto se da a través de este icono que ustedes observan en pantalla que se llama orientación. Entonces abrimos allí y ahí me da 6 posibles orientaciones de texto. En el caso del que la guía nos pide es el que giremos el texto hacia arriba. Entonces igual lo podemos girar hacia abajo, lo podemos girar hacia abajo como está aquí o hacia arriba o descendente. Igual le podemos dar cualquiera de estas opciones. En este caso la guía nos pide esta que dice girar texto hacia arriba. Sería aquí está. Aún no se alcanza a visualizar, entonces tendría varias opciones. Entre ellas está bajarle un poco el tamaño al texto o sencillamente hubiese podido ampliar un poco la celda. Pero la voy a dejar con el espacio que tiene en el momento. Entonces aquí que procede a hacer el proceso de centrado para que tenga un mejor aspecto. Si vemos que la celda está muy amplia, tiene mucho espacio, la podemos reducir para que nos quede de esta forma. Si de pronto se nos desconecta la clase y aún no hemos finalizado la explicación, entonces vuelven y se conectan con el mismo enlace con el que ingresaron ahora. Bueno, aquí me le falta ponerle el rayado, entonces la selecciono, voy aquí y le digo todos los bordes para que me haga la respectiva borde o margen de la celda que acabamos de agregar. Bueno, vamos a mirar qué más nos solicita la guía. Ajustes de texto, eso ya lo hicimos, negrillas, formatos monedas, aplicamos bordes, calculamos porcentaje, calculamos precio unitario, ya. Bueno, esto sería pues lo que corresponde para el trabajo de esta semana. Es lo que se les pide que por favor desarrollen en la guía, pero pues en la guía vienen otros productos diferentes, vienen un poco más de productos y tienen otros nombres, pero de igual forma los cálculos se hacen de la misma manera. Vamos a aplicar un relleno aquí en esta primera columna. Primera fila, voy a aplicarle un rayado color azul oscuro. Como el texto casi no se nota, visualiza bien, le cambio el color. Voy a fijarle color blanco para darle otro aspecto. Podemos aplicarle la opción de negrita para que nos quede un poco más fuerte o profundo el color que se aplicó. Y eso sería pues lo que corresponde al trabajo de esta semana. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, pues para poderles aclarar como tal en clase, o si gustan lo pueden hacer a través del WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Cuando el ejercicio esté listo, por favor lo van a guardar y se van a dirigir a la plataforma a hacer el respectivo. Listo, entonces. Bueno, este sería pues como tal lo que corresponde a la explicación del día de hoy. Lo que corresponde o nos indica la guía que debemos hacer después de terminado el ejercicio es guardarlo
Entonces procedemos a hacer el proceso de guardado. Aquí escogemos pues como tal la ubicación donde lo queramos guardar, que puede ser en el escritorio o puede ser en los documentos donde a ustedes les parezca mejor. Lo vamos a guardar como taller de porcentaje. Y presionamos la opción de guardar. En este caso yo lo he guardado en los documentos. Después de que esto esté listo, observemos que en la barra de títulos ya aparece el nombre que le he asignado a mi archivo. De allí pues nos dirigimos a la plataforma a hacer el respectivo proceso de cargue de la plataforma. Recordemos que entramos por la opción académico, educación virtual, cursos virtuales. Ahí pues ustedes van a escoger el módulo que corresponde a esta semana de trabajo, que es la optativa Sistemas 3. Y ahí ustedes van a observar, ya están las 4 actividades de la semana. Obviamente que se van a ir activando en la medida en la que las vamos trabajando. Como estamos en semana 2, entonces nos corresponde resolver la tarea. Observen que no debemos entrar a las lecciones, sino que nos vamos directamente a la tarea. Es la tarea de la semana número 2. Abrimos esa tarea y ahí van a encontrar las indicaciones, las grabaciones de la clase de hoy, que la voy a subir una vez la finalicemos. Van a encontrar la guía. Recuerden que este taller tiene una equivalencia, un valor del 25% sobre la nota, tiene fecha de cierre. Aquí mismo van a encontrar un botón en color azul que les dice responder tarea y por ahí van a enviar la actividad. Entonces, por favor, les agradezco a quienes tienen de pronto actividades pendientes por hacer, que las vayan resolviendo para no atrasarnos tanto en el proceso de cargue de notas. Asimismo, pues aquellos que tengan pendientes en sus pagos, se van poniendo al día, por favor, para que no se dejen acumular. No sé si tengan alguna pregunta o damos ya por finalizado el encuentro. Alguien me pregunta que si se debe firmar la asistencia. No, nosotros no firmamos asistencia porque yo la asistencia la tomo es de acuerdo al listado de estudiantes que me aparecen conectados. Por ejemplo, está Dan Angarita, está Fran Jordan, está Oswaldo Araque, está Tatiana Rincón, Alexandra Corredor, Orman Mantilla, Lady Pérez, María Fernanda Castro, Mónica Botello. Esos son estudiantes que tengo pues para registrar como tal la asistencia del día de hoy. Entonces no hay necesidad de firmar asistencia ni de llenar ningún formato pues como tal para darle cumplimiento a la actividad. Aparte de esa pregunta, ¿tienen algo más? Bueno, ninguno me dice nada. Entonces, damos por finalizada la clase de hoy. Por acá hay en el chat. Ok, perfecto. Entonces, damos por finalizado el encuentro de hoy. Recuerden, por favor, que en la plataforma pues, van a tener el acompañamiento de la grabación de la clase, la guía de aprendizaje, y si alguna dificultad se presenta, por favor, a través del WhatsApp me la hacen saber y yo con gusto les asesoro, les atiendo si tienen alguna dificultad en el proceso. Tengamos en cuenta que este primer módulo es básico. Ya cuando ingresemos al segundo módulo de Excel, que correspondería al cuarto por cronograma, ya empezamos a ver herramientas un poco más avanzadas. Entonces, pues esto ha sido lo que corresponde a la clase de hoy. Quedo atenta ante cualquier inquietud y doy por finalizado el encuentro, pues en base a que nadie formula preguntas.